Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos alegra muchísimo ver en el público a personas queridas, personas que sienten mucha pasión por este tipo de temas, por temas que tienen que ver con las dinámicas internacionales. Con nosotros acá, por ejemplo, está Irma Shelton, está Paquito Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, están varios integrantes de la Asociación Hermanos Saiz, incluida Ana Irma, vicepresidenta nacional, Dayana Natacha, periodista, o sea, una serie de personas que sabemos sienten pasión hacia estos temas. A nosotros nos entusiasma estar rescatando hoy el dialogar, que es el principal espacio de la Asociación Hermanos Saiz, precisamente para el intercambio, para el debate, y que además es un espacio que también sirve como homenaje a nuestro maestro de juventudes, Alfredo Guevara, que estuvo tantas veces en este pabellón Cuba, que estuvo tantas veces en este mismo Salón de Mayo, y que además el título de su último libro es precisamente ese, dialogar, transcripciones de encuentros que tuvo sobre todo con jóvenes universitarios. Ese es también el espíritu que nosotros queremos para la nueva temporada de este espacio. O sea, que sea sobre todo para intercambiar, para debatir, para pensar, también para conocer un poco conocer más la intelectualidad cubana. Hoy estamos viviendo tiempos muy complejos a nivel internacional, de auge del fascismo, de la prepotencia, de cómo se mezclan en el mundo también acciones de fuerza con guerras mediáticas, con guerras psicológicas, cómo se mezclan las bombas con también la manipulación, con la mentira. Nuestro país, Cuba, está en todo ese contexto. De hecho, diría que está en el centro también de toda esa polémica internacional, con acciones muy directas en contra de nosotros, que tratan de asfixiar en lo económico, que hay también mucho de esa guerra psicológica, mucho de esa guerra mediática, mucho también de manipulaciones relacionadas con nuestro país, y yo diría también por el alto valor simbólico que tiene Cuba a nivel internacional. O sea, son tiempos en los que también se necesita eso. Yo creo que el mundo, sobre todo los que soñamos con un mundo mejor, sobre todo las personas de izquierda, son cada vez más importantes los símbolos, son cada vez más importantes los referentes. Y Cuba, nosotros pensamos que sin duda lo es para muchos países del mundo, sin duda lo es para muchas personas en todo el planeta. Por eso el tema de hoy es precisamente Cuba en la geopolítica internacional actual, y para eso nos acompaña. Acá está, por ejemplo, José Ramón Cabaña, con mucha experiencia en el ámbito diplomático de nuestro país, embajador de Cuba en varios países, fue viceministro de Relaciones Exteriores, actualmente es el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional. O sea, una persona que yo creo que nos puede hablar mucho de su experiencia, ha estado en varias ocasiones en la ONU como integrante de delegaciones cubanas, o sea, que nos puede hablar mucho de esas experiencias, de un análisis del contexto actual, cuáles podrían ser los posibles desenlaces en medio de todo esto. Y con nosotros está también Roxana Romero, una talentosa periodista que en los últimos tiempos se ha especializado sobre todo en los temas internacionales, que es también profesora universitaria. Yo les comentaba ahorita, recuerdo por ejemplo una vez que estuvimos en el aula de ella ahí en la Facultad de Comunicación, y nos alegró ver la manera de dar clases, cómo polemizaba con los estudiantes, cómo debatía, que eso es algo también que hace mucha falta en los tiempos actuales. Entonces, sin más, quisiera que escucháramos a nuestros invitados, darle la palabra primero a Roxana. Roxana, que comience entonces. Muchísimas gracias, Yacel, a los compañeros del HS, a todos los que vinieron hoy acá por la invitación. Ubicar a Cuba en el contexto internacional siempre es complejo, porque el contexto en sí lo es. Asistimos a un momento de transformación de la geopolítica, particularmente en el hemisferio occidental, después de la toma de posesión por segunda vez de Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos. Está el capitalismo, el imperialismo, sin cortapisas, desplegando todo lo que sabe y puede, particularmente en el hemisferio occidental, y nosotros estamos ahí. Hay una expresión que en realidad fue dicha para México, que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, yo diría toda América Latina, porque la presencia otra vez de ese tipo de despliegue con los instrumentos del llamado poder duro, o sea, estamos hablando de las amenazas militares, del uso de la fuerza sobre los pueblos del continente, estamos hablando de las guerras no convencionales, de toda la maquinaria mediática, de toda la maquinaria cultural, o sea, de todas esas industrias, pero estamos hablando de las sanciones, del poder económico, o sea, de las medidas coercitivas unilaterales,
de la capacidad de Estados Unidos a partir de la interdependencia que tienen las economías de la región con ellos, pues la capacidad de presionar, de limitar a terceros, y en el caso cubano lo hemos visto, y esta administración se ha replegado de otras regiones del mundo para concentrarse en el hemisferio occidental, que además han tenido el descaro de publicar como nuestro hemisferio. O sea, ya no lo maquillan, ya no lo esconden. Si en algún momento Estados Unidos necesitó argumentos de la llamada guerra contra el terrorismo, o si necesitó crear narrativas de que había armas nucleares en algún que otro país o armas de destrucción en masa, o sea, ya ni siquiera lo necesitan. Es otra vez la vuelta a las lógicas de dominación, de expansión, del capitalismo más puro y duro en su fase imperialista, que se despliega sobre el hemisferio occidental, y nosotros estamos ahí. Y además el tema es el dolor de que estamos ahí como probablemente el último bastión de la resistencia frente a esa amenaza, con el acompañamiento, yo creo que, de los movimientos sociales que pueden verse en algún que otro momento golpeados, por supuesto, por esa lógica de expansión de los Estados Unidos, por esa lógica de dominación, y que tienen y obedecen, por supuesto, a las condiciones nacionales, pero que no han dejado de acompañar a Cuba en los momentos difíciles que estamos viviendo. La estrategia de seguridad nacional, en el CIPI tuvieron un evento el año pasado que además publicó las memorias, están disponibles de forma gratuita en el repositorio digital, y ahí hay ponencias que específicamente tocan los temas relacionados con la estrategia de seguridad nacional, la última de los Estados Unidos, que si bien cambia y cada administración puede emitir la suya y tal, esta específicamente lo declara así, sin otro maquillaje que no sea que nos pertenece, ¿no? Es como la vuelta al derecho natural sobre lo que llamo mi hemisferio. Y eso es peligroso, porque además viene acompañado de políticas al interior de ese país de discriminación, de xenofobia, de violencia. O sea, la violencia que se despliega contra los pueblos de la región es la que se despliega también al interior contra los migrantes, contra todo el adversario político. O sea, es la que se despliega cuando el mandatario de ese país, en el discurso del Estado de la Unión, se atreve a regañar a los demócratas por no levantarse. O sea, lo que estamos viendo, yo no voy a decir que no tiene precedentes, porque los ha habido en la historia, momentos, digamos, muy duros, pero el acompañamiento narrativo, la estética, la manera en que eso se despliega hoy está cargado, porque además estamos en momentos en que la tecnología permite un despliegue mucho mayor de todo eso, y está cargado de un nivel de violencia simbólica importante que termina por incidir en los pueblos de la región. Ya no necesitan siquiera la hegemonía de los Gramsci de intentar que el otro reproduzca, ¿no? De que el otro exprese las relaciones de dominación reproduciéndolas. Ya sencillamente las están aplicando por la fuerza. Y eso en un contexto además internacional, en que hay procesos de multipolarización que todavía yo no me atrevo a llamar consolidados. Habría que ver la opinión de los especialistas, pero yo creo que no están consolidados, porque incluso esas grandes potencias tienen intereses, defienden sus intereses nacionales por encima de cualquier otro, y tienen también necesidades nacionales que solventar, y tienen procesos de interdependencia. Entonces yo creo que si tuviera que ubicar a Cuba en ese contexto de reordenamiento de las dinámicas internacionales, de cambios, incluso de las cadenas de suministros, de los procesos de transportación, de la lógica de enfrentamiento, hay conflictos armados en curso, hay digamos, una potencia a la que llamábamos emergente en algún momento, que China, empujando por una lógica distinta junto a otras potencias, y bueno, ahí está un hegemón que no quiere perder su lugar. Ahora, en todo esto, ¿cuáles deben ser siempre los principios de la diplomacia cubana? ¿Qué tanto es posible mezclar siempre esa firmeza también con inteligencia, con todo ese contexto? Tenemos también urgencias a lo interno. O sea, en medio de todo este contexto, de toda esta circunstancia, ¿cuánto más podemos hacer? Sobre todo en el plano internacional. Nosotros mismos hemos conversado
los mismos artistas, los mismos intelectuales, lo importante que es el vínculo con personas de otros países para que circulen nuestras verdades, cuáles son las dinámicas ahora mismo también a lo interno allí en Estados Unidos. Y venimos de la crisis internacional anterior, con la desaparición del campo socialista, la adecuación y el lanzamiento de la idea del libre comercio, el neoliberalismo, etc. No, hay que analizar las recetas, cómo le funcionaron a Estados Unidos, que le funcionaron mal. La receta neoliberal que Estados Unidos vendió hacia el exterior no fue la que aplicó internamente en el país. E internamente hay ganadores y perdedores. O sea, es Estados Unidos sin contar con el resto del mundo. Ahora, cuando usted pone el resto del mundo, se mencionaba a China como potencia emergente. Bueno, en 30 años habría que decir que China en apenas 30 años transitó por un proceso de cambio económico de todo tipo, que la sitúa en un lugar, y ahí volvemos a la estrategia de seguridad nacional que se han mencionado, donde ya Estados Unidos no puede competir. O sea, ya no se trata de decir cómo voy a enfrentar la estrategia para lograr esto, es que visto todas las alternativas, no puede enfrentar el ritmo y el crecimiento de un país como China en un grupo de parámetros muy claros: innovación, productividad, eficiencia, innovación. Esto se puede ver con distintos parámetros, se puede ver con la capacidad intelectual creada por los chinos, tanto dentro del país como su emigración en el exterior. Y no solo China, surgen otros países. Se dice, y es el acuerdo mayor está en que estamos en una etapa de transición. O sea, no hemos llegado a cuál será el nuevo desorden, el nuevo orden. Y algunos lo describen como una multipolaridad, lo cual quiere decir que habría distintos polos, y esos polos, cada uno de esos polos tendría su periferia en la lógica. Algo que Cuba no lo comparte en su totalidad. Cuba habla de multilateralismo y que las decisiones se puedan tomar entre todos igual. Hay algunos investigadores que prefieren hablar del tema multipolaridad, pero bueno, multipolaridad implica dominio sobre un espacio. Y no es menos cierto que hay un grupo de países que en su crecimiento económico, en las iniciativas políticas que plantea, hay signos de que Estados Unidos no puede decidir como antes el destino de la humanidad, el destino de cientos de asuntos, no puede imponer. Surgen agrupaciones de países como BRICS, que a BRICS hay que verlo en su justa medida, o sea, lo que es y lo que no es todavía, y que esperemos todo que pueda avanzar hacia lo que esperemos que sea, pero todavía no es. Es una estructura que no está institucionalizada, que tiene una desigualdad tremenda en cuanto a las agendas políticas de cada uno de los países que compone, pero para empezar es una alternativa al predominio único de Estados Unidos. Yo quisiera insistir en la idea de que una singularidad del momento es cómo está Estados Unidos como país. Las grandes divisiones que hay hacia el exterior, los sectores económicos que perdieron, como decía antes, la apuesta neoliberal, los que ganaron, y cómo surge por decirlo de alguna manera, una clase política representada por un individuo como Donald Trump, y cómo accede al poder. La profesora se refería nosotros lo llamamos el capitalismo desnudo. O sea, si este encuentro tuviera lugar hace 15, 20 años atrás, y hubiera aquí un representante de Estados Unidos, estaría hablando de programas de la democracia, de intercambio universitario, para demostrar que sus universidades son las mejores, las más eficientes. Bueno, estamos en una etapa, no solo esta, el primer gobierno de Donald Trump fue algo similar, en la que Estados Unidos, incluso cuando uno analiza el presupuesto federal, en qué se invierte el dinero, se va retirando el dinero. Hablamos de estrategia de seguridad nacional y es cierto, yo voy a referirme un momentico a eso, pero el documento que para un estudioso demuestra mejor dónde están las prioridades del presupuesto, dónde la apuesta del dinero, dónde está. Y vemos que Estados Unidos está cortando en programas sociales, está cortando en investigación, está cortando en salud pública, y todo se redirige ¿a dónde? A la única herramienta que al parecer le va a funcionar, que es el complejo militar. El complejo militar industrial, porque aspiran ellos que a partir de ahora todo será a la fuerza.
Ahora, si revisamos las estrategias de seguridad nacional, no la última, que es algo totalmente incoherente, que es una suma de oraciones de voluntarismo político. Las anteriores, que más o menos se conformaron a partir de alimentarse de aquí y allá del pensamiento académico, del pensamiento estratégico, del centro que tienen cierta capacidad para elaborar pronósticos, etc. Y el problema principal declarado en esa estrategia de seguridad nacional es el enfrentamiento a China, como decía antes. Y proponían de manera general dos cosas, de manera muy rápida. Una, desasociarse de la economía china. Causa, a mí por lo menos, me causa sonrisa cuando Estados Unidos habla de la presencia china en el continente latinoamericano y cómo debe retirarse China. Yo, cada vez que tengo una oportunidad, le pregunto a algún funcionario o a algún directivo de la economía estadounidense cuándo se van a retirar de su economía. Entonces, yo invito incluso a los más jóvenes que son más avesados en la búsqueda de Internet, etc., la cantidad de inversión china en Estados Unidos, la cantidad de comercio chino con Estados Unidos, la cantidad de empresas. Una de las cámaras de comercio más grandes del mundo es la Cámara de Comercio chino-estadounidense. ¿Dónde están los directivos principales que no desean desasociarse? Porque es que le voy a poner un dato simple. Si Estados Unidos sufre mañana un catarro masivo, o sea, los 300 y tantos millones de habitantes, los antibióticos que se consumen, todos los antibióticos que se consumen en Estados Unidos son de producción china. Empecemos con una gripe, no empecemos a hablar de un conflicto militar o quién produce los carros eléctricos más modernos o los chips. Empecemos sencillamente con un tema de salud. Y para enfrentar eso, esos pensadores lo que propusieron fue desasociarse. Cuando se dieron cuenta que no se podían desasociar económicamente de China, porque no lo pueden hacer, entonces hablaron de bajar el riesgo en la relación. En inglés sería the risk, que quiere decir no asociarse con China en un tema de defensa, no asociarse con China en la producción de microchips, no asociarse con China en producciones que tienen que ver con la conquista del espacio ultraterrestre. Tampoco funciona. Y en la penúltima estrategia de seguridad nacional hay una cosa muy divertida, si se le puede llamar de esa manera, donde dice la forma de enfrentar esto es desde el gobierno, cosa que es más socialista que capitalista, desde el gobierno, mover los dineros en función de aquellas áreas donde nosotros podemos, o sea, no depender solo de financiamiento privado, sino de financiamiento de gobierno, para entonces poder enfrentar esto. Trump viene a hacer la confirmación de que nada de eso funciona, de que entonces de ahí salen los planteamientos como tenemos que garantizar nuestra presencia, la doctrina Monroe renovada en el continente. Aquí aprovecho para hacer un comercial, porque parecería que se le ocurrió solo a Trump regresar a la doctrina Monroe. Hace 2 años, en un panel que organizó el centro en Saber UH, en el evento organizado por la Universidad de La Habana, nosotros presentamos 8 ponencias. Después se hizo un libro que se llama A 200 años de la doctrina Monroe, y cómo es algo, el acercamiento de Estados Unidos a los recursos minerales y materiales generales de América Latina es algo que viene de antes. O sea, no es que a Trump se le acaba de ocurrir, es un proceso que viene desde muchos años. Bajo el gobierno de Biden se puso énfasis. Recordarán la noticia que había una jefa del Comando Sur mujer, que era prácticamente una secretaria de Estado, en la manera que viajaba por todos los países, se reunía. Pero hay una visión de Estados Unidos hacia esos recursos. Y un Estados Unidos, entonces, de pronto, que le dice a los demás, que es esta posición nacionalista, ustedes paguen por sus gastos. Y decirle a Europa, la OTAN, los que están cerca de Rusia son ustedes, y el peligro es Rusia. Miren a ver cómo ustedes aumentan los gastos, pero Estados Unidos ya, y entonces empieza, lo estoy poniendo de manera de ejemplo y muy rápido, como antiguas alianzas que parecían indestructibles, de pronto empieza la visión de cuáles son los problemas principales, lo que tengo más cerca, cambia la prioridad. Entonces, de en medio de todo eso Cuba, ¿no? y todo lo que nos está pasando. Yo soy de los que digo que en política exterior y en relaciones con Estados Unidos, Fidel Castro lo dejó todo hecho e inventado. Que lo que hay que hacer es muchas veces revisar en situaciones muy similares cómo se enfrentaron en estos momentos, y para decirlo de manera muy rápida, en los 60 Cuba se convirtió en la capital de los movimientos progresistas. Aquí surgió la Tricontinental, la PAL, la conferencia de la PAL.
Y en 90-92 nos abrimos el mundo de otra manera, empezaron a visitar turistas que no visitaron antes, tuvimos un tipo de relación con otras empresas, presencia de empresas extranjeras, etc. Entonces, aquí hay dos palabras clave, unidad interna y vínculo con todos los movimientos, con todas las organizaciones. Yo le puedo decir que a pesar de la intoxicación, o sea, los más jóvenes, que están más tiempo con la pantalla, tratar de buscar otra fuente en el sentido de que no todo lo que circula en la plataforma contra Cuba, ni mucho menos, es negativo. Hay mucha solidaridad, mucho esta declaración de Cuba, que es casi una broma, ¿no? Como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, ha tenido un impacto en el resto del mundo, de la gente acercarse. Es un suceso único lo que pasó en el Zócalo, en la capital mexicana, de la población, que ahí no fue el que tiene muchos recursos, ahí fue el que tiene recursos, va a ir a donar de lo que tiene para que se le envíe a un país sin preguntar a quién se lo va a dar. Y hay muchos otros ejemplos, y hay algunos ejemplos de solidaridad que no van tanto en el punto de vista político, pero gente preocupada por lo que se decía antes. Cuba es un referente, Cuba es un ejemplo. Incluso países que no coinciden exactamente con nuestras posiciones políticas exteriores, nuestros principios, nuestra agenda, dice Cuba es el referente. Y hay varias maneras de decirlo de forma simbólica. Es el único país en el mundo que ha organizado 2 conferencias de los no alineados y 2 conferencias de G77 Machín. El poder de convocatoria, países que han tenido inmensas diferencias bilaterales, pero han venido los jefes de Estado aquí y después de reunirse en privado han dicho es el único lugar en el mundo donde nosotros nos podemos reunir sin presiones externas y llegar a un acuerdo y tratar de... Aquí se produjo después de 1000 años el encuentro entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia, los líderes, la Iglesia cristiana. Y la paz en Colombia, compañeros, no se hubiera logrado en ningún otro lugar del mundo si Cuba acompañaba a otros países, pero Cuba fue durante mucho tiempo sede. Lo otro, y ya para terminar, porque me pasé a los 15 minutos, lo otro que hay que tener en cuenta es que muchas veces por la urgencia del momento, de lo que enfrentamos, porque en el noticiero tenemos 5 segundos para decir algo, hablamos de Estados Unidos como un todo, que aparentemente todo el mundo piensa igual, es monolítico. Ese también es un tema donde Fidel hizo varias tesis de grado en relacionarse con esta institución, con esta personalidad, con este Estado, con esta ciudad. Y se mencionaba la importancia de la cultura. Primero la cultura porque soy cubano, y hagámonos toda la pregunta. ¿Cómo se ve la cultura cubana del exterior? Pero incluso en momentos en que aparentemente no hay ningún vínculo y no hay ningún canal para hacer llegar un mensaje o recibir la respuesta, ese único canal es la cultura. Y para provocar, lo dejo con un ejemplo. 2018, segundo año de la primera administración de Trump, y se organizó en el corazón de Washington, a 1 kilómetro cerca de la Casa Blanca y a 1 kilómetro del Congreso, el mayor festival cultural que Cuba ha tenido en el exterior, incluyendo la Unión Soviética. 400 habitantes representantes de la cultura cubana. Se encontró un espacio y eso tuvo una repercusión hacia el interior de la sociedad estadounidense extraordinario. Un antecedente, el año inmediatamente antes, Cuba, primer año del gobierno de Trump 1.0, Cuba fue el país invitado al Festival de Jazz de New Orleans, que es el festival de jazz en los Estados Unidos. Y ahí estaba Cuba con 150 y tantos exponentes de diversas manifestaciones culturales, no solo música y no solo jazz, y también tuvo un impacto. Entonces, esto que decimos hacia el mundo, hacia el interior de la sociedad estadounidense también funciona, y la asociación seguramente ha tenido contacto con organizaciones juveniles en Estados Unidos que están muy al tanto de qué pasa en Cuba y cómo pueden apoyar y cómo relacionarse. Muchas gracias. Durante la conversación se nos ha sumado en el público estudiantes de preuniversitarios. Con nosotros está, por ejemplo, Lorena, que es la presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Muchas gracias por estar acá. Yo mismo muchas veces he tenido el deseo de volver al preuniversitario, volver a aquella etapa de tantos sueños, de tantos anhelos, a veces de los primeros amores también, de los de versos. Eso es parte de la belleza de la vida, que ojalá nos acompañe siempre. Yo creo que ha quedado claro
que fíjense, está en juego no solamente el futuro de Cuba, de América Latina, está en juego en este contexto tan complejo a nivel internacional el futuro mismo de la humanidad, está en juego la sensibilidad. Por eso es que es tan importante que los hombres y mujeres con decoro, todas las personas que soñamos con un planeta mejor, estemos cada vez más unidos precisamente en este afán de contrarrestar todas estas manifestaciones que son indudablemente manifestaciones fascistas. Cuando uno analiza lo que está pasando en el interior de Estados Unidos, lo que está pasando allí con los inmigrantes, una serie de políticas, cuando uno mira a otros países de la región, como es el caso de Argentina también, lo que ha pasado en Honduras, son momentos sin duda muy complejos, donde cada vez más importante eso, donde cada vez más importante la dignidad, la sensibilidad, y en medio de todo eso yo creo que es muy importante también uno sentir orgullo de Cuba. O sea, sentir nosotros mucho orgullo de nuestro país, sentir nosotros mucho orgullo también de ser cubano en un contexto tan complejo, porque uno sueña también con un mundo en eso, en el que el ser humano sea lo más importante, en el que el decoro, la dignidad, también porque además son tiempos en los cuales uno tiene que tener muy presente también los principios. Uno a veces piensa, oye, las posiciones de los países son también como las posiciones, yo diría un ser humano también es como un pequeño país. O sea, en la medida en que nosotros nos comportamos con ética, en la medida en que nosotros nos comportamos con valores, también es mucho más complejo, porque un país también tiene que ser capaz de tener en cuenta todas esas individualidades, aprovechar las inteligencias colectivas, o sea, una serie de cuestiones ahí que siempre hay que tener en cuenta. Yo quisiera escuchar a personas que están en el público, opiniones, preguntas, lo que ustedes deseen. Trasladar esa complejidad y hacerla entender a Cuba, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, desde los medios y desde el periodismo. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué falencias podemos estar teniendo para trasladar esa gran complejidad que se expresa de una manera tan maniquea, ¿no? Tan esquemática, muchas veces en los mensajes que nos llegan desde todo, sobre todo a través de las redes? ¿Cómo tú lo aprecias? A través de las redes sociales se ha divulgado mucho el problema de algún que otro tipo de conversación entre ambos gobiernos, entre Estados Unidos y Cuba. El propio Trump se ha atrevido a decir que han habido conversaciones, que ya comenzaron las conversaciones, que van a venir aquí, nos van a suplicar, en fin, la manera de él de hablar. Quería preguntarle al profesor Cabañas justamente, ¿es verdad que han habido conversaciones? ¿Quiénes han sido las autoridades que han conversado en caso de que haya sido así? México ahora mismo está diciendo que puede asumir como país neutral para que se establezca ese diálogo, si es que lo puede haber. Y en caso de que pudiera suceder este tipo de diálogo, ¿qué estaríamos dispuestos como cubanos a conversar? ¿Cuáles serían nuestros puntos, los que no vamos a hacer ningún tipo de inflexión y hasta dónde podríamos negociar? Quiero que eso se esclarezca para que ellos mismos después digan la verdad a sus compañeros y ya definitivamente conocer qué está sucediendo al respecto. Tenemos una primera, que era que hasta qué punto es sostenible la política exterior de Estados Unidos en el tiempo. Ajá. Tenemos las relacionadas de cómo presentar todo este contexto, todos estos conflictos en unas circunstancias tan complejas, cómo presentarla también desde los medios de comunicación, sobre todo para los jóvenes. Y una tercera pregunta que es precisamente sobre si existen o no conversaciones y hasta qué punto. O sea, ¿cuáles podrían ser los desenlaces en caso de que ocurriera? Yo no me atrevería, en el caso de la sostenibilidad de la política exterior de los Estados Unidos, no me atrevería a dibujar un escenario porque la política exterior, como digamos cualquier otro ámbito de la expresión de la política en sí, incluso de lo político, hay que verlo como procesos multidimensionales que responden incluso a cambios circunstanciales, pero que en el caso de los Estados Unidos, tal como usted decía, la incoherencia no es tal y el objetivo es uno solo. Es siempre la instauración de las relaciones de dominación que le garanticen a Estados Unidos el lugar que ellos se auto-otorgaron en el mundo, a partir justamente de la construcción de esas relaciones que le aseguran semejante status quo. Por lo tanto, creo que ese objetivo va a permanecer. Obama
que lo disfrazó de otra manera e implementó ahí lo que llaman el poder inteligente, al menos desde ese ámbito del estudio, que combinó los instrumentos de poder económico con los instrumentos de poder duro, con la reforma integral de la migración que nunca hizo, con la reforma de salud que benefició pero quedó incompleta, pero su proyección, su narrativa fue de esa lógica de convencimiento que terminó por encantar a no pocos, incluido parte importante de los cubanos. Y en esa lógica y en esa narrativa y en esa proyección ganó muchas peleas, pero también hizo muchos fraudes. O sea, es muy difícil decodificar todo eso porque viene armado de un aparataje, de una lógica de estetización, y entiéndase estetización no como lo bello, sino como la distribución de las sensibilidades, y lo apostó todo a eso. O sea, hablamos del hombre que estaba buscando un acercamiento con Cuba mientras declaraba un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos a Venezuela. Estamos hablando de la triada del mal que el profe Dino lo mencionaba. Estamos hablando de la estrategia del pivote asiático buscando agujerear las relaciones de China en el área del Asia-Pacífico, mientras hay un documental por ahí que se llama American Factory, donde recriminaban y donde intentaban buscar la desventaja de que hubiese trabajadores chinos en las fábricas de los Estados Unidos porque trabajan más, mejor y con más horas. Entonces, ahí yo siento que Obama fue un daño tremendo, porque decodificar todo eso cambió las reglas del juego en su momento. O sea, nosotros en América Latina, me atrevo a decir, en Cuba especialmente, acostumbrados a los rings de boxeo, nos costó mucho trabajo después jugar ajedrez, y Obama propuso una lógica ahí de ajedrez político, pero el objetivo básicamente era el mismo. Yo siento que la política, o sea, el procedimiento de política exterior de los Estados Unidos irá cambiando. No sé, profe, si el esquema para verlo es a través de administraciones, me imagino que sea a través de los objetivos coyunturales, sea cual sea la administración, pero el objetivo siempre va a ser el mismo: mantener las relaciones de dominación que formaron hace poco más de 200, 300 años. O sea, no estamos hablando de la civilización china, con miles de años de formación de un proceso de identidades nacionales que se conjugan en torno a una nación. Estamos hablando de 200, 300 años de surgimiento y de auge a partir de justamente el establecimiento de relaciones de dominación, de coerción, y acompañados durante largo tiempo en América Latina, en este caso específico, por estrategias de dominación. Si la USAID está desmoronada ahora, pero eso puede cambiar, o si los instrumentos de poder cultural no son los privilegiados ahora, eso puede cambiar en cualquier momento. Los límites de Estados Unidos para la política exterior. Todos estamos seguros que va a haber elecciones de medio término en noviembre de este año. Trump está haciendo todo lo posible porque no haya elecciones. Si las hay, impugnarlas. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay muchos procesos al interior de Estados Unidos, y tenemos que recordar, yo decía que los fenómenos internacionales hay que prever y al mismo tiempo nunca olvidar la historia. Reciente, no es muy lejos. Estados Unidos, ¿de dónde viene? Estados Unidos viene, entre otras cosas, no ya de China, de perder la guerra contra el terrorismo, que costó 3 millones de millones de dólares. Y lo derrotó, el último enemigo que lo derrotó fue un país como Afganistán, que para nadie cuenta como una gran potencia militar, ni mucho más. Y Estados Unidos se repliega porque tiene que invertir ese dinero en la economía y porque surgieron instrumentos nuevos. Hoy por hoy, usted no necesariamente tiene que eliminar 2 pelotones de una compañía asesinándolos o matando a los soldados. Si los soldados tienen teléfono y usted por el teléfono le dice no te conviene salir a pelear, y de 3 pelotones sale a pelear uno solo, ya Estados Unidos empezó, o el enemigo que sea. Hoy lo vemos constantemente, la guerra no es de ocupación física, los drones salen, bombardean, destruyen, esta cosa de ir con el fusil para ocupar, ¿no? Usted puede hoy dañar un territorio. O sea, lo que quiero decir es que hay instrumentos nuevos de dominación, tanto desde el punto de vista militar como económico, y estas cosas para los jóvenes. Bueno, en la época nuestra, que no había teléfono, normalmente era lo que decía tu abuela. Y tu abuela te decía que tú buscabas una manera de rechazar y cuestionarte lo que decía la abuela. Bueno, yo creo que todo el que tiene un teléfono
hoy en la mano, de cualquier edad, lo primero que tiene que decir es, esto es exactamente así. ¿Quién es el que me lo está diciendo? Es una fuente oficial. Y las redes sociales crean la impresión de que todo el mundo está pensando lo mismo, todo el mundo está viendo. Cuando uno saca cuenta, uno se crea esa opinión a partir de 10 mensajitos de mala muerte, no se leyó, y detrás de eso no hay 2 millones de personas. Entonces, ante esas nuevas herramientas, de cualquier edad, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse, decir, es exactamente, ayer tuvimos un laboratorio con lo que pasó con la infiltración de los terroristas, la manera en que la autoridad cubana en Menín, el noticiero nacional, se respondió a eso en pocas horas, ya eso fue empezar a ganar el combate. Se respondió, bueno, primero los héroes de la tropa de la frontera que se estaban jugando la vida, y después con la información, porque no es lo mismo que hayan quedado 6 vivos, que van a hacer la historia desde la A hasta la Z. Ya ellos saben del lado de allá que aquí hay información, ya ellos saben. Entonces lo digo solo como un ejemplo donde un enemigo todopoderoso que nos ataca y nosotros tenemos una manera de resistir y de empezar a ganar la pelea. Ya los titulares del New York Times y el Washington Post de ayer no son los de hoy. Y entonces, respecto a la pregunta de las conversaciones, yo creo que ellos con lo que trataron de fabricar se desmintieron ellos mismos. Los canales para que Cuba y Estados Unidos le están. Hay una embajada aquí, una embajada allá. O sea, allá concitaron a la encargada de negocios, al Departamento de Estado, ya estamos hablando de lo mismo que se hace normalmente para un grupo de... Y nosotros, lo que se produjo entre el 2015 y 2017 significa que hay un antecedente que está ahí, está a la mano. En un panel similar el otro día yo decía, antes del 2015 en Estados Unidos, la pregunta en los eventos académicos, los congresos del ASA, la Sociedad para Estudios Latinoamericanos, era, bueno, Cuba se comprometería, y la pregunta que usted hacía, ¿en qué temas? Ya eso está escrito, señor, y está en archivos ahí. Nosotros tenemos 22 memorándum de entendimiento, 22, no uno ni dos, 22 memorándum de entendimiento de un grupo de temas que van desde aplicación y cumplimiento de la ley. Y ayer, entre otras cosas, ellos reconocieron que inmediatamente el canal que existe para eso, entre las instituciones cubanas y la agencia estadounidense, funcionó. Es decir, aquí llegó la matrícula externa, los nombres, eso funcionó. En el evento que hablaba Rosena, nosotros tuvimos un panel, hemos tenido los 2 últimos años 2 paneles espectaculares, especialistas del Ministerio del Interior, diciendo, entre otras cosas, te ha pasado información de esta cantidad de narcotraficantes, de los cuales esta cantidad tienen alerta roja y alerta verde de Interpol, y tú no me has respondido. Y son narcotraficantes de origen cubano, pero que residen en Estados Unidos, y que entrañan un peligro tanto para Estados Unidos como para Cuba. Y eso Trump a lo mejor no le llega, Marco Rubio le da la vuelta, pero el que le toca ir atrás al narcotraficante y que en un tiroteo mueren 3 compañeros, ese sí le interesa. Y yo he dicho muchas veces que de la gente que mejor entiende a Cuba en Estados Unidos son los guardacostas, porque se han visto envueltos en X cantidad de acciones para trabajar conjunto con guardafronteras cubanos contra terceros. Entonces, eso está ahí, eso es un activo que tiene Cuba hacia el interior, como mismo hablábamos de la cultura, en otras esferas. Si vamos a hablar de la salud, todo lo que hemos hablado y no hemos hablado en salud. Entonces, lo que quiero decir es, los canales existen. Y decía, la pregunta que antes de este periodo, 2015-2017 en Estados Unidos, es, ¿Cuba se comprometería en una negociación con Estados Unidos? En inglés, would Cuba engage with the United States? Y después que nos comprometimos, en ese tiempo la pregunta era, ¿y Cuba se llegará a algún resultado tangible? En inglés sería, would Cuba deliver? ¿Sí? Ahí están los 22 memorandos de entendimiento. Le pongo otro ejemplo práctico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no está en Washington, está en Miami. Y los que encabezan esa institución han venido a Cuba y en un encuentro con la Academia de Ciencias han dicho, nosotros para alertar a la población nuestra dependemos de la información que nos dan ustedes, porque los huracanes pasan por aquí primero antes de entrar ahí. Algo tan sencillo como eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay un grupo de temas en los cuales Estados Unidos, las autoridades federales pueden pretender distanciarse, pueden pretender negar que ha habido algún tipo de intercambio, pero es que de hecho lo ha habido y ha habido resultados tangibles. Digo, esa historia no es lejana, es reciente, está ahí. Los principios y los temas variados sabemos cuáles son.
nosotros nunca hemos ido a Estados Unidos a decirle no nos gusta el tipo de gobierno que ustedes tienen en Alabama. No nos hemos metido en política interna. Hay un montón de cosas que nos cuestionamos. ¿Cómo se atiende la salud pública estadounidense? Claro que nosotros la tenemos que cuestionar porque es un sistema. Nosotros fuimos 5 veces, que son de las cosas que están en la mano y se nos olvida, más eficientes 5 veces en salvar vidas humanas en la COVID que ellos. A ellos proporcionalmente se les murieron 5 veces más personas. Que por cierto, el primer muerto en la Florida era de origen cubano. Gente que se pudo salvar. Hay que recordárselo, ellos lo saben, sus científicos lo saben. Hay muchos científicos estadounidenses con un deseo de colaborar con Cuba de inmediato porque saben que en las próximas pandemias de la gente que lo hizo con más eficiencia, y no son solo las 5 vacunas que hay que reconocerlas mundialmente, son los protocolos, la organización social, la trazabilidad, quién se reunió con quién estaba en casa de quién tosió delante de quién, eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay un vastísimo grupo, hay temas que, bueno, el bloqueo, hay algo que negociar en el bloqueo, ¿no? Levanta la ley del bloqueo. La base naval de Guantánamo, hay algo que negociar en la base, recogió que el territorio, ahí no hay nada que negociar. Y en esos años se adelantó tanto en los temas que podía haber resultados inmediatos, que los hubo, como en los temas que va a tomar un tiempo, incluso en los que no hay negociación. Pero si hay una voluntad al máximo nivel de Estados Unidos, eso lo ha repetido nuestro dirigente, de negociar creo que parte de la pregunta, ¿no? La voluntad de tercero. El papel de México, lógicamente, se entiende, de muchos años, pero no hay necesidad. O sea, Washington sabe dónde queda La Habana y viceversa, y cuáles son los temas, y cómo se habla, y no hay que presentarnos. Y entonces es algo que depende de la voluntad política, sencillamente. A veces a mí me parece que Donald Trump está como a destiempo, es como si no existiera en la misma temporalidad o al menos su discurso, ¿no? Como si no existiera en la misma temporalidad que el resto del mundo. Y eso, en definitiva, no hay un problema porque hay una teoría latinoamericana que explica los tiempos múltiples, surgida, dicho sea de paso, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esa perspectiva teórica y metodológica permite comprender que ese nivel de intoxicación que él tiene es capaz de trasladarlo al comportamiento y al nivel de intoxicación de otros. Y el hombre ha terminado poniendo la agenda con, en definitiva, las características que tiene el lenguaje de los tiempos, que es acelerado, rápido, movido, casi que instantáneo, y con muy poco margen a las explicaciones de contexto. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de trabajar o que ve los medios sabe que los medios siguen todavía conservando al menos el espíritu de aquella pirámide invertida en la que íbamos de lo más importante a lo menos importante y al final dábamos una explicación de contexto para que pudiéramos entender. A menudo las redacciones periodísticas, sobre todo en radio y televisión, quitan eso porque no hay más tiempo y con el tiempo le quitan la esencia o el alma a lo que sería la información que nos permitiera encontrar. Entonces hay que buscar otras maneras de redactar. Si no estamos logrando el objetivo primero, el cumplimiento primero de nuestra misión, hay que buscar sencillamente otras maneras de hacerlo. Nosotros estuvimos hace algunos días ayudando en los procesos de la solidaridad, ¿no? Un poco contribuyendo también a contar los efectos del recrudecimiento del bloqueo aquí dentro y cómo eso puede traducirse en definitiva en acciones solidarias que se generan aquí mismo. Y grabamos durante toda una jornada en aproximadamente 4, 5, 6 lugares que en Cuba se hubiesen convertido en un documental de 30 minutos. Pero para los compañeros se convirtió en un reel de 1:30, porque su manejo de la temporalidad es otro, su lenguaje es otro, porque sus públicos son los jóvenes a los que nosotros desde los medios tradicionales de información, o sea, con los que seguimos sin la posibilidad de establecer un diálogo. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, o depende de la perspectiva de cada cual, el lenguaje periodístico es fragmentario, el lenguaje periodístico tiende a la simplificación y las lógicas del algoritmo han acelerado o al menos profundizado toda esa simplificación, porque además le conviene mucho al capitalismo. O
sea, el capitalismo suele ser teleológico. Te dicen, esto es lo supremo y después de nosotros no hay nada más. Ahí estaba Fukuyama por allá por los 2000 diciendo que era el fin de la historia. Entonces, ellos tienden a decir, esto es lo que hay, esto somos nosotros, esto es lo único, y la alternativa pudiese ser para nosotros generar maneras otras de producir. Pero lo que veo yo, incluso en las izquierdas y en la articulación regional, es un intento de trasladar nuestros lenguajes, nuestras culturas y nuestras identidades a esos formatos. No digo nuestros contenidos, pero al menos llevar eso a estos formatos. ¿Funcionará o no? Lo dirá el tiempo. A mí me preocupa mucho cuando las izquierdas compiten en lugar de colaborar, sabiendo que nosotros no tenemos, ninguno de nosotros per se, con nuestros tamaños y nuestras capacidades de producción y romper el algoritmo, ninguno de nosotros per se tiene capacidad de hacerlo por sí solo. Por lo tanto, la fuerza mayor pudiese estar en la solidaridad y en la colaboración. Pero me preocupa que estamos hablando cada uno diferentes lenguajes cuando pudiésemos estar buscando códigos comunes. Entonces, yo creo que hay un problema con la temporalidad de lo que estamos produciendo, del lenguaje que estamos generando desde los medios de comunicación. Hay un problema con la estetización de todo eso. O sea, lo que pudiera salvarnos desde esa perspectiva es que nuestras representaciones se parezcan a las personas que las generan. Y de pronto vemos que estamos queriendo estetizar, o sea, queriendo otorgarle valores otros a un fenómeno que es nuestro. O sea, si hay algo, por ejemplo, que ayudó mucho durante la primera ola de las izquierdas en América Latina, que es que empezaron a mostrar aquello que habitualmente no estaba en los medios de comunicación en ese momento. Pensemos en la primera campaña de Chávez o en la primera de Correa o de Lula, mostrando sus barrios, sus rostros indígenas, sus identidades, sus colores. Pensemos en hoy la vestimenta de Claudia Sheinbaum, o pensemos, por ejemplo, en la manera en que se hace la comunicación comunitaria, gente a gente, a través de las escuelas, de las comunidades, de la educación popular que es de los 60 del siglo pasado hasta acá. O sea, todo eso está vivo y está ahí. Sin embargo, vemos un traslado hacia las lógicas de producción, de simplificación, que nos imponen desde el capitalismo en su tipo al que eso le conviene. Porque si pensamos, por ejemplo, que hemos estado hablando tanto dentro de los Estados Unidos, a mí no me gusta cuestionar los procesos internos de las sociedades porque esa es su sociedad, pero hay muy poco margen para que la gente sepa realmente lo que pasa. O sea, hay como un proceso de... Yo no le quiero llamar ignorancia, pero es un conocimiento otro, es un conocimiento que no es crítico, o sea, o es probablemente muy poco conocimiento, o sea, porque están en otras lógicas, están en lógicas de producción, están en lógicas de manejo de la información de otro tipo y no están en las lógicas de preguntarse críticamente qué está pasando y qué lugar ocupo yo en eso. Por eso recibo con tanta esperanza cuando siento que hay focos, al menos focos, que pueden trascender o quedarse ahí, de jóvenes que se lo están pensando de otra manera y que se están cuestionando el sistema, como mismo los hay, los que se están radicalizando hacia la derecha de una manera preocupante. Pero veo también los que empiezan a cuestionarse por qué esta relación tiene que ser de dominación, o porque nunca en términos de socialismo, yo no identifico ahí eso, pero sí identifico al menos una vertiente de cuestionamiento del orden que les han impuesto. Y entonces yo siento que la alternativa, al menos desde América Latina y el Caribe y desde Cuba, pudiese ser colocar nuestras identidades, nuestros contenidos en nuestros formatos. ¿Por qué jugar al formato de ellos? Ayer, por ejemplo, salió, tras lo ocurrido con los guardafronteras, y quiero llamar la atención, un meme muy violento. El lenguaje nuestro no es la violencia. La respuesta nuestra no puede ser violenta. O sea, la respuesta nuestra tiene que ser desde nuestra solidaridad, desde nuestra educación, desde nuestros principios que siempre hemos defendido. Pero no podemos jugar con su juego, porque en ese caso corremos el riesgo de perder nuestras esencias. Entonces ahí, en el tema de la temporalidad, en el tema de la simplificación de los lenguajes, en el tema de la estetización, yo creo que los medios tienen que trabajar muchísimo. Yo sé que estamos urgidos de gestionar. Hay procesos internos dentro de Cuba que nos obligan también a emprender en lógicas de tipo empresarial y comercial, porque estamos urgidos de generar ingresos, pero eso no nos puede hacer perder las esencias de cara a nuestro principio, que es el principio de medios públicos. O
Nosotros somos medios públicos para las agendas públicas y para la mediación entre las diferentes agendas que confluyen en el país. Y ahí yo creo que en la representación de lo que somos hay más fortaleza. El otro día le decía a Petro en un mensaje en su cuenta de Twitter, me gustaría ver a Silvio cantando en la Casa Blanca. Yo probablemente creo que Silvio no sé si aceptaría, no me voy a atrever a aventurarme a dar una respuesta sobre eso. Exactamente, pero te da la medida primero del gran desconocimiento que hay sobre lo que la cultura cubana representa, al menos en esas élites económicas que llegan a puestos de poder en los Estados Unidos, y segundo, de la valía que puede tener la cultura cubana. Yo creo que la cultura puede ser un gran vaso comunicante, pero tiene que ser nuestra cultura, en nuestros formatos, una cultura que además es dialogante, porque viene de muchas partes, y por lo tanto nuestra cultura es por naturaleza dialogante, no tiende a excluir como pudiera ser la lógica de otros que tiende a la exclusión, y yo creo que ahí pudiera estar la fuerza, pero la simplificación y la fragmentación es su juego. No sé si vamos a ir por buen camino. Y para sintetizar, yo diría que ellos tienen los medios y nosotros tenemos el contenido. A nosotros lo que nos falta es cómo hacerlo llegar. En este país, en las condiciones que estamos, aquí se producen en el ámbito cultural todos los días cosas maravillosas. Todos los días cosas maravillosas. El otro día veía un reportaje que puede parecer intrascendente, el Teatro de la Montaña. Este es uno de los pocos países donde actores de primer nivel agarran por un trillo a ver a dónde van a llegar y cómo van a llegar. El resto, nosotros tenemos cultura, lo que hay al lado es industria de entretenimiento, que es otra historia. Y los propios artistas cubanos que emigran hacia Miami, cuando están en la Florida, dicen, aquí no hay cultura. Lo que hay es un teatro donde y 3 cabarets, pero cultura, instituciones culturales para la promoción de la cultura. Entonces, nosotros tenemos los contenidos, repito, y a veces encapsular, cómo hacer llegar, viendo a los jóvenes aquí, en cuántos precios se ha organizado una presentación de la película que le acaba de producir Nora, y ha invitado a uno de los 5 héroes para que explique la historia de Nora. Vamos a esperar que los muchachos vayan a ver la película al cine, no va a ser. Vamos a esperar ponerla en una plataforma digital para que la vean. Y Nora es un gran documento cultural, no es un teque político, es un gran documento cultural. El ICAI sigue produciendo. Y una idea final, pero sobre todo con los más jóvenes, no crean que las plataformas y los teléfonos son medios para conocer de algo. Sí se puede conocer, y había la experiencia de los chinos. Por ejemplo, los chinos sencillamente lo que hicieron fue no dejar que eso entre. Los rusos están, y hay otros países tomando medidas similares, nosotros hemos aceptado el riesgo. Pero cada vez que ustedes enciendan el teléfono, piensen que más enterarse de cosas, le están dando datos a gente que está remota, que van a conocer su vida. Hay una frase del comandante Ramiro Valdés que antes, al inicio del espionaje, se le trataba de situar un micrófono a alguien para escuchar todo sobre su vida. Ya todos tenemos teléfonos. Ahora le regalamos el contenido a ese que quiere saber quiénes son. Antes llegaba un diplomático extranjero a un lugar y los servicios locales, la gente que trabajaba, trataba de caracterizarlo. Hoy usted llega a una capital y hay un expediente de tamaño suyo, ¿sí? Porque sabe su gusto, qué deporte le gusta, qué es lo que busca, la revista que lee. Entonces, cada vez que abramos una pantalla, decirle al teléfono, tú estás regalando más información de mí que lo que me voy a enterar del mundo a través de ti. Y no es rechazar el instrumento, es sencillamente saber el instrumento con el que se está trabajando. Nosotros, a manera de paralelo, en un día, en una discusión hace años sobre redes sociales, internet, etc., y nosotros decíamos, bueno, cuando el martillo se inventó, el martillo para clavar, pero usted puede usar un martillo para asesinar. O sea, si hubiéramos interpretado el martillo solo como un arma asesina, no lo hubiéramos utilizado en la carpintería. Entonces, este es un instrumento que tiene 1000 usos, lo que hay que estar consciente siempre del uso que se puede hacer contra otro. Respecto a las preguntas, había una por ahí, ¿hasta qué punto será sostenible en el tiempo la política exterior de Estados Unidos? Yo creo que en gran medida eso lo va a decir la comunidad internacional y sobre todo los pueblos, incluido el estadounidense. Por eso es tan importante la movilización internacional. Sobre lo que decía, indudablemente estamos en momentos de cambio en el que se aspira a una nueva repartición del mundo. Son momentos también de mucho riesgo. O sea, ahí está un país que quiere, que no renuncia
no quiere perder la hegemonía o está haciendo todo lo posible por recuperarla, y eso sin duda son esos momentos de claroscuro que a veces son los más peligrosos. Yo creo que tenemos total claridad de que existe una gran disputa también en cuanto a lo comunicacional, en cuanto a lo mediático, en lo cual pensamos que es indispensable también que exista variedad. O sea, a veces hablamos mucho, ¿verdad? Tienen que estar los reels, tiene que estar ese contenido que sea muy rápido, que sea muy fácil, que hace mucha falta, pero también hace falta también el análisis profundo, y después los públicos podrán escoger. Seguramente habrá personas que se dedican a utilizar el humor, o sea que todas esas variantes son oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar, y también para nosotros es indispensable tratar de estar muy informados, o sea, de no irnos con la primera, no irnos con lo primero que vemos en las redes, sino de triangular información, saber de dónde leemos. Muchas gracias, Roxana, José Ramón, muchas gracias a ustedes por estar acá también, y la invitación a que en los próximos días vamos a poder buscar el audiovisual de este espacio en el canal de YouTube de la asociación, aprovechar para hacer otra invitación. O sea, el sábado a la 1 de la tarde está el documental. Para las 2:30 en este mismo salón habrá presentaciones del libro, y después el sábado a las 4 de la tarde tendremos concierto de Manolito Simonet y su Trabuco aquí en el Pabellón Cuba, para confirmar que en Cuba, a pesar de todo, seguimos cantando, seguimos bailando, y el arte y la cultura sigue con mucha fuerza. Gracias a ustedes.